Ya después de que tengamos claro cómo funcionan las mangas, el trazo de una manga, vamos a empezar a hablar de las interpretaciones. Después de que nosotros ya hicimos el trazo de diferentes tipos de cabezas de manga y entendimos el funcionamiento de cada una de estas, lo que vamos a empezar a trabajar o lo que vamos a empezar a interpretar ya va de acuerdo al tipo de prenda. Hemos traído este juego de interpretaciones para que usted pueda tener en cuenta de qué manera los puede estar trabajando. Es decir, vamos a hacer este juego de 6 tipos de mangas. Por favor, únicamente remítase a las mangas, no revise la estructura como tal de la prenda. Y vamos a empezar a trabajarlas para poder hacer un acercamiento mucho más real. Cuando ya tenemos este tipo de mangas, como las que hemos venido trabajando, cómo las podemos empezar a trabajar en nuestro plano o en nuestra prenda directamente. Entonces, en este punto vamos a empezar o vamos a partir desde el análisis de cada una de estas prendas y qué características tienen en común. Podríamos decir que cada una de estas prendas son prendas casuales, ¿cierto? Es decir, que podríamos venir a trabajar este tipo de cabeza de manga donde está la casual, o perfectamente podríamos venir a trabajar tal cual como nos la está entregando el manual. Debemos tener en cuenta que para hacer cualquiera de las interpretaciones debo partir desde el plano, tomar el recorrido de las sisas y desde ahí voy a empezar haciendo la manga. Como esto es un ejercicio práctico y de interpretación donde no vamos a trabajar el cuerpo, sino que vamos a trabajar específicamente la manga, voy a trabajar sobre las mangas que habíamos patronado anteriormente. Pero debe tener claro y debe tener en cuenta que las mangas siempre van a trabajar de acuerdo o van a salir de acuerdo al plano del diseño con el que usted esté trabajando. Es decir, los desahogos varían, los incrementos varían. Cada uno de esos elementos va a hacer que mis cabezas de manga, mis curvas tengan un comportamiento diferente. Entonces, voy a empezar haciendo este diseño, que es el diseño más, digamos que sencillo al momento de trabajarlo y más cercano con lo que ya nosotros hemos venido trabajando en otras líneas. Voy a trabajar con la cabeza de manga que sacábamos tal cual del manual, donde trabajábamos con nuestro plano, identificábamos nuestro punto delantero, de hombro delantero, dividíamos en 6 partes iguales, la primera sexta parte la eliminábamos y la altura de cabeza de manga lo íbamos a trabajar desde donde estaba la línea de profundidad de sisa hasta donde está el punto ya con la fórmula o con la división que hicimos. Como voy a seguir trabajando sobre esa misma manga o sobre ese mismo croquis, lo primero que voy a venir a hacer es calcarla como si fuese mi plano para poder empezar a hacer la interpretación. Vamos a estar trabajando con el mismo ejercicio de mangas que desarrollamos, sin embargo, repito que siempre debemos tener en cuenta el plano de acuerdo al diseño y los desahogos con los que estemos trabajando. Entonces, en este punto, lo primero que debo empezar a analizar es qué comportamiento tiene la manga. Debo revisar que es una manga que está ajustada o que va a quedar con ajuste por puño. Debo revisar que es una manga que tiene puño y debo revisar que es una manga que en el momento en que yo haga la división me voy a dar cuenta que tiene un corte, y en este punto tiene otro corte hacia la parte superior. Aún no sé si tiene corte por costado o si es una pieza que vamos a ir sacando unida, que salga la manga únicamente con las 2 divisiones. En este caso, vamos a trabajarla que salga únicamente las 2 piezas de arriba o una sola pieza de arriba, delantera posterior, y otra pieza interna, delantero posterior. Y el puño con el que vamos a estar trabajando. Aunque aquí no se alcanza a ver, siempre que nosotros manejamos un puño, debemos trabajar también una portañuela. Hay diferentes tipos de portañuelas. En este caso, vamos a trabajar una en específico de acuerdo a este tipo de diseño o a este tipo de modelos. Entonces, teniendo en cuenta que la manga con la que vamos a trabajar es una manga ajustada, lo primero que voy a venir a trabajar es la medida del puño. Recuerden que la medida del puño la podemos encontrar en los cuadros de tallas o directamente en la medida que nos está entregando el manual. Voy a venir y voy a trabajar entonces, en este caso, la medida correspondiente de puño para que la manga me pueda quedar ajustada.
y vengo y marco hasta donde están cada uno de los puntos de mi cabeza de manga. ¿Qué debo tener en cuenta? Primero, la manga tiene un puño. ¿Cuánto es o qué medida voy a trabajar el puño? Recuerde que nosotros hacemos unos ejercicios de proporciones. En estos ejercicios de proporciones identificamos nuestras líneas guías, nuestros puntos de referencia. Desde ahí vamos trabajando. Es decir, que en este punto, al momento de usted hacer una interpretación, ya debe saber cuánto es el ancho del puño con el que usted va a trabajar. Aquí, como únicamente vamos a hacer es análisis directamente desde el plano, no voy a referenciar la medida, pero pues es importante que usted tenga en cuenta que las medidas no son inventadas, sino que salen de acuerdo al plano con el que usted esté trabajando. Entonces, si en mi ejercicio de proporciones me dice que el ancho del puño es de 4 centímetros, así lo voy a venir a trabajar en el plano. Si me dice que es de 5, así lo voy a venir a trabajar en el plano. Básicamente lo que estoy haciendo es eliminando este pedazo, indicando que en este punto es donde va a empezar a salir el puño. ¿Qué debe tener en cuenta? Primero, cada vez que usted vaya a trabajar manga, debe tener todo el plano completo independientemente de si es corta, larga, 3/4, si lleva puño, si no lo lleva, porque desde ahí es que usted va a empezar a modificar. Y en este punto es donde ya vamos a empezar a trabajar, ya teniendo el descuento del puño, vamos a empezar a trabajar la interpretación de la manga. ¿Qué tengo? Tengo entonces un corte que me está dividiendo la parte del delantero, tengo otro corte que me está dividiendo la parte del posterior. Si yo quisiera, en este caso, como se alcanza a identificar en la imagen, que el corte de mi manga hiciera intersección con mis almillas, pues tendría que venir a mi plano, ya en el momento en que tenga la interpretación, y tomar la medida que está trabajando la sisa, tomar la medida que está trabajando la sisa, y si en este caso dijésemos que la medida son 10 centímetros y 12 centímetros, me estoy, digamos que únicamente referenciando las medidas para poder hacer el ejercicio, lo que tendríamos que venir a hacer es tomar, en este caso, desde nuestro eje central y venir y marcar la medida que nos está indicando nuestro plano. Insisto, esto es solamente un ejercicio práctico. Para hacer ya el desarrollo como tal de este diseño debemos tener también el plano con los cortes, desahogos y demás. Entonces, según esto, voy a venir y voy a ir marcando el desarrollo o lo que me está indicando en este caso que debe tener cada uno de los cortes. En este punto venimos entonces y damos la medida del recorrido de la sisa para coincidir, digamos que el corte con la almilla, tanto hacia la parte del delantero como hacia la parte del posterior. Y vengo por el largo de la manga y doy una medida, estoy hablando de una medida, no estoy dando el número, que depende de la interpretación con la que esté trabajando. Desde ahí voy a marcar entonces el corte, vengo y marco el corte, indico que esta, digamos que es una división o una separación. Cuando nosotros estamos trabajando mangas, nosotros venimos por codo, hacemos un ajuste como una semipinza para que orme mejor. En este caso, en cada uno de los cortes podríamos venir a hacer un ajuste o una semipinza. ¿Cómo funciona ese ajuste o esa pinza? Cuando nosotros hablábamos de manga, decíamos entonces que por la línea de codo podríamos entrar 0,5, 0,7, 0,8, 1, 1,5 y que depende pues de qué tanto usted entre va a ser el ajuste. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo que usted entra hacia un lado es lo mismo que entra al otro lado. En este punto no vamos a ajustar por costado o no vamos a ajustar por línea de codo porque estas dos piezas se van a unir y lo ideal es que sigan quedando rectas. Es decir que por dónde vamos a ajustar por los cortes que acabamos de trabajar. Ahí vamos a venir a generar una especie de pinza para que nos vaya dando la forma anatómica del brazo. En conclusión, desde donde marque el corte, ¿cuánto puedo ajustar? Puedo ajustar 0,5, 0,7, 1,5. Eso depende de qué tan anatómico quiero que vaya quedando. Vengo y marco, yo lo voy a dejar a 1 centímetro y desde ahí puedo venir y suavizar las curvas o la forma con la que voy a ir trabajando, en este caso, la manga. ¿Listo? Básicamente lo que estaría diciendo es, en este caso,
este punto de acá o esta línea de acá va a ir con esta parte del delantero, esta línea de acá, perdón, va a ir con esta parte superior y este corte va a ir con la pieza interna o con el corte interno que va a estar unido por costado, ¿sí? En este punto lo único que estoy haciendo es generando un corte, insisto, para poder, digamos que, trabajar la interpretación de la manga o del diseño con el que estamos trabajando. Ahora, tengo la medida del puño y debo venir y trabajar el puño. ¿Qué debo tener en cuenta? Un puño siempre va a ir acompañado con una portañuela y la portañuela va por la parte de atrás. Por lo general, este tipo de prendas llevan la portañuela dentro del proceso de confección, es decir, no llevan una pieza adicional como se trabaja en blusa o en camisa, sino que en el momento en que están cerrando la prenda, cosen hasta determinado punto, envían la costura hacia un lado, envían la costura hacia el otro, básicamente como si estuvieran abriendo costura. En lugar de cerrar, lo que hacen es hasta aquí, abren hacia un lado, abren hacia el otro, sin generar sesgos ni piezas adicionales. Entonces, lo que podemos venir a trabajar es el piquete, hasta dónde o de dónde a dónde debe quedar la portañuela para que el puño sea funcional. Básicamente lo que estamos haciendo, lo que se está trabajando es identificando que de este punto hacia este punto estamos trabajando la misma medida. Es decir, cuando nosotros trabajamos este tipo de prenda, es como si en confección viniéramos y uniéramos este pedazo hasta donde está el piquete y desde donde está el piquete ya no uniéramos las dos piezas, sino que mandáramos una costura hacia un lado, una costura hacia el otro, cosa que pueda quedar funcional. Si vamos a empezar a trabajar el puño, debo tener en cuenta pues la medida que desconté de mi manga y que en algunos casos cuando estamos trabajando chaquetas o prendas que van sobre alguna otra prenda, tenemos nuestro punto anatómico que es desde donde está la manga, es decir, punto de acromio hasta donde está la muñeca. Si queremos que la prenda o la manga quede un poco más larga, podríamos aumentarle una medida, es decir, si mi medida anatómica va hasta este punto, lo que podríamos venir a hacer es aumentarle un poco más para que quede la manga un poco más larga y cuando hagamos este tipo de movimientos no tengamos inconvenientes. Quiere decir que para trabajar el puño necesito, ¿qué medidas? Voy a trabajar desde donde terminó mi manga, teniendo en cuenta que este espacio de pinza o que este espacio no se va a, digamos que a trabajar. Debo trabajar lo que le desconté a mi manga y a eso sumarle lo que quiero que tenga de aumento el puño. En algunos casos me pueden decir, listo, si usted va a trabajar una manga con puño, entonces tome el largo total de la manga y súmele la medida del puño para que lo pueda trabajar. En este punto estamos diciendo trabajamos la misma manga, eliminamos la parte del puño y a eso le vamos a sumar en caso tal de que queramos que la manga quede un poco más larga. ¿Listo? Entonces, para trabajar el puño, básicamente lo que hacemos es un ángulo de 90 grados. Sobre ese ángulo de 90 grados, ¿qué medidas vamos a trabajar? Vamos a trabajar entonces el recorrido que tenemos de las piezas posteriores y el recorrido que tenemos de la pieza superior. O pieza interna, pieza superior. Entonces, vengo y tomo la medida. Y desde ahí voy a trabajar, en este caso, el ancho de mi puño. Escuadro para ir cerrando. ¿Y qué medida va a tener la altura? Entonces recuerde lo que usted le quitó a la manga y si quiere que quede un poco más largo, pues le puede aumentar medida. En este caso, yo de lo que le quité le voy a aumentar 2 centímetros para que nos quede el puño un poco más largo o un poco más amplio. Y la manga, por ende, también un poco más larga. Entonces, en este caso, puedo decir que tengo mi puño y tengo la manga con la que voy a empezar a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? En muchos casos, el puño lleva un cruce, ¿sí? O un sistema para que monte. Quiere decir que si en este punto voy a colocar el botón, debo aumentarle el cruce
de acuerdo al diámetro del botón con el que esté trabajando. Entonces, en este caso tengo el plano de la manga y aquí puedo identificar la muestra con la que estamos trabajando. Entonces, fíjense, viene la costura, no trae, digamos que un adicional de tela, o sea, no está confeccionado con una portañuela como la que veíamos en blusa o en camisa. Y viene aquí ya con el cruce para que ustedes puedan trabajar, en este caso, la abertura, ¿sí? Con el que van a ir implementando. ¿Listo? Entonces, fíjense que si nos vamos hacia la parte interna, lo que vamos a encontrar es la costura, o sea, la manga viene cerrada y vamos a tener en este punto como si estuviéramos haciendo una especie de piquetes, ya lo irán trabajando en confecciones más o menos para que se contextualice y desde ahí se estuviera trabajando la portañuela. ¿Listo? Entonces vuelve y juega, fíjense acá la tengo el corte y tengo el puño junto con el cruce que vamos a estar trabajando. Para continuar voy a hacer el proceso de señalización, en este caso pensando únicamente en la manga, repito, no estoy pensando en prenda completa. Voy a marcar el hilo de tela correspondiente a la pieza superior. Voy a marcar el hilo de tela correspondiente a la pieza inferior. Lo voy a marcar tomando mi línea de cabeza de manga como referencia y lo voy a marcar únicamente hacia la parte del posterior, teniendo claro que en este caso el delantero se va a venir a unir con el posterior. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues la marcación que hagamos, entonces la referencia, la pieza o el número de la pieza o la identidad de la pieza, la talla con la que estamos trabajando, cuántas veces la debo cortar para poder tener izquierdo y derecho, en qué material lo debo cortar, nombre del patronista y el número de pieza en general del tendido. En este caso vamos a trabajar, insisto, únicamente la manga. Vuelve y juega, referencia, pieza, talla, número de veces a cortar, tipo de material, nombre del patronista y esta es la pieza número 2. Y para el puño lo puedo trabajar al hilo, lo puedo trabajar al sesgo, lo único que hago es el ángulo de 90 grados que trabajé inicialmente. Debo tener en cuenta que va entalegado, quiere decir que en este caso hago la señalización, indico que lo debo cortar 4 veces. ¿Por qué 4 veces? Porque quedaría entalegado para una mano, entalegado para la otra, perdón, para un brazo y para el otro. Y esta vendría siendo la pieza número 3 de 3. Una de 3, 3 de 3. Listo. Si voy a empezar a hacer el despiece, para aclarar un poco, entonces voy a venir acá y voy a calcar, en este caso, la pieza del posterior. Lo voy a hacer en línea punteada, pero recuerde que usted, pues lo ideal es que lo pueda trabajar directamente con las mismas reglas o con las mismas curvas que lo fue marcando. Recuerde que aquí estamos trabajando una pinza y que lo importante es que usted respete ese espacio que estamos trabajando. Recuerde que aquí tiene una pieza de unir, vengo y coloco y desde ahí voy a calcar la pieza, en este caso correspondiente al delantero. Tengo entonces ya la pieza con la que voy a trabajar la parte interna de la manga y ya vengo y calco la pieza con la que voy a trabajar la parte superior de la manga. Recuerde que de todos los planos que nosotros trabajamos siempre debe haber un despiece. Un plano no funciona si usted no tiene el despiece, porque con el despiece es que usted ya va y marca directamente a la prenda, perdón, a la tela, para poder hacer el corte ya correspondiente
de la prenda. Marco las señalizaciones, es decir, hilo de tela, información técnica, coloco piquete, siempre marco piquete en el punto de hombro y pues recuerde que ya en este punto lo que usted viene a hacer es marcar el margen de costura y de ahí en adelante lo que ya hemos trabajado como despiece. Si vamos a trabajar entonces el despiece del puño, vengo y tomo el puño, lo calco, asigno margen de costura, y ya tendría entonces el despiece con el que voy a trabajar, en este caso el puño. Entonces fíjense acá, tendría la pieza interna, que es esta pieza de acá que sale unida, tendría la pieza superior, que es esta pieza de acá, y tendría en este caso ya el puño como complemento a la manga. Ese sería ya el despiece con el que voy a empezar a hacer ya la construcción de esta pieza o de esta interpretación. Ya en este punto vamos a empezar a hacer la interpretación de nuestra segunda manga. Volvimos otra vez a calcar el plano de la manga sin trabajar el puño y vamos a empezar a hacer el análisis directamente desde nuestra imagen. Recuerden que cada uno de los análisis usted lo hace de acuerdo al ejercicio de proporciones y eso le va a ir generando una serie de medidas para que usted pueda tener la proporción de la prenda versus la manga con la que estamos trabajando. Vamos a trabajar esta siguiente manga que sigue siendo una manga recta y la única modificación que estamos teniendo es en la altura de cabeza de manga, es decir, estamos modificando únicamente la parte superior. Primero, si yo hago comparación de esta primera manga que trabajamos con el puño en proporción a este puño, visualmente me estoy dando cuenta que este ya no es un puño entubado, sino que es un puño más bien amplio con el que vamos a ir trabajando. Es decir, simplemente para poder tener como un ejercicio de referencia, recuerden que eso depende de las proporciones, yo podría venir a decir que desde donde está mi cabeza de manga, marco línea recta hasta donde está el largo, desde donde está mi cabeza de manga, marco línea recta hasta donde está el largo de manga. Puntos de referencia. Si la medida de mi puño entubado, en este caso es de 24 según el manual, puedo venir y marcar dónde estaría el punto más entubado de mi puño y desde ahí puedo venir a trabajar las dimensiones con las que voy a ir ampliando o con las que voy a ir trabajando. Es decir, en este punto podríamos decir que desde donde está la medida del puño, para que nos quede no entubado, sino un poco más amplio, pero que no nos quede tan recto como lo estamos trabajando en la base, podríamos irle aumentando 4 centímetros a cada lado, o incluso un poco más para que nos quede mucho más holgado el puño con el que vamos trabajando. Entonces, en este caso, fíjese que lo que estamos haciendo es, no estamos trabajando los 24 centímetros cerrados del contorno de puño, sino que estamos ampliando o aumentando un poco más la medida. Podríamos también venir a decir que la diferencia entre este punto y en este punto lo dividimos en dos partes iguales y desde ahí vamos a ir trabajando, digamos que la amplitud, pero en este caso lo estoy trabajando es desde donde está la medida anatómica del puño, aumentándole a cada lado 4 centímetros, es decir que le estoy dejando 8 centímetros más grande de la medida anatómica con la que vamos a ir trabajando. Vengo y cierro, en este caso la manga. Recuerde que si usted no la quiere completamente recta, puede venir y le puede hacer algo de ajuste en donde tiene la manga. En este caso, pues es una prenda recta, desestructurada, amplia, con vuelo, así que no hay necesidad de hacerle ajuste. Para trabajar la cabeza de manga, vuelve y juega. Primero, debo tener el plano con la interpretación, en este caso, de la blusa o de la prenda que estamos trabajando y debo venir y decir que desde donde está mi línea de hombro sobre el plano voy a bajar o voy a marcar hasta donde quiero que llegue la manga, tanto en el delantero como en el posterior, y ese recorrido que yo marco sobre el plano es con lo que voy a venir y voy a trabajar. Es decir que imaginándome que yo ya tengo el plano con el que estoy trabajando, voy a bajar desde donde tengo el punto de hombro, me voy a atrever acá a rayar,
tengo delantero, tengo posterior, tengo puntos de escote, ya tengo la interpretación. Básicamente lo que estamos diciendo es, desde donde está el punto de hombro posterior, usted va a indicar a dónde quiere que llegue, en este caso, su manga, y va a indicar en delantero a dónde quiere que llegue, en este caso, su manga. Básicamente lo que decimos es esta medida de acá, y esta medida de acá es la que vamos a empezar a trabajar ya sobre el cuerpo de la manga. Es decir que, teniendo el plano, tomo las medidas y de acuerdo a esas medidas voy a venir y las voy a bajar o las voy a trabajar sobre mi cabeza de manga. Vengo entonces, de acuerdo a las medidas de mi plano, recuerde, siempre trabajamos con el plano, vengo y marco entonces ya el recorrido con el que voy a ir trabajando y desde el punto marco punto delantero, marco punto posterior. Básicamente desde ahí voy a venir y voy a trabajar hasta donde quiero la altura. Entonces fíjese acá, este es un punto, digámoslo así. Si yo tengo acá mi eje central, trabajando el tema de las proporciones, siempre referenciándome por el tema de las proporciones, y vengo y marco acá donde está terminando mi sisa y donde va a empezar, por decir, la manga, pues me voy a dar cuenta que desde el punto donde marqué mi sisa debo venir y darle una curva a la manga. Puedo venir y puedo traerla a donde está la altura de la cabeza de manga, puedo venir y traerla un poco más abajo. No estoy dando medidas, simplemente estoy haciendo ejercicios de interpretación. Y desde ahí voy a venir y voy a trabajar entonces la forma, en este caso que tiene, para que me vaya quedando tanto la parte del delantero como la parte del posterior. Y básicamente lo que estoy diciendo es que este espacio de acá, de la manga, o sea, la cabeza de manga, ya no existe, sino que mi manga va a empezar a salir es desde donde estoy indicando que va el corte hasta el largo total, que sería, en este caso, sobre la prenda, este espacio que estamos trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? La manga me está indicando un dobladillo, ¿sí? Si yo reviso en la imagen me voy a dar cuenta que es una línea punteada, es decir que en este caso al momento de hacer el despiece es cuando vengo de aumento el dobladillo con el que vamos a ir trabajando. Sin embargo, si usted quiere hacer la marcación, teniendo en cuenta que es un dobladillo bastante amplio, pues lo único que hago es que vengo e identifico a qué distancia va a ir quedando o va a quedar el dobladillo con el que voy a trabajar. Y ya en este punto sería entonces hacer el despiece de la manga, marcando la señalización y pasar a corte. Recuerde que esto que estoy bajando de acá, tanto en el delantero como en el posterior, es la medida que estoy trabajando en mi plano, desde donde está mi punto de hombro hasta donde quiero que encuentre. Es decir, que en mi plano yo debería tener los piquetes hasta donde quiero que quede y desde ahí ir trabajando la manga de acuerdo a la necesidad que tenga. Resulta que no vamos a trabajar esta manga así larga como lo indica, sino que la vamos a trabajar un poco más corta, ¿sí? En algunas prendas o en algunos diseños ya no viene con ese mismo largo, sino un poco más corta. Básicamente lo que tendría que venir a hacer es identificar a qué altura quiero la manga, si la quiero a la línea de codo, más alta de la línea de codo o de qué manera digamos que la vamos a ir trabajando. Y desde ahí podríamos ir diciendo cómo la vamos a trabajar. Entonces, si yo quiero una manga corta, básicamente lo único que digo es a qué altura la quiero, ese sería el primer punto. Si la quiero recta, si la quiero en curva, si quiero que quede un poco más alta, fíjense acá, y un poco más larga desde donde está la sisa. Entonces voy a venirlo a trabajar de esa misma manera. Puedo venir a identificar en mi eje central delantero posterior a qué altura la quiero y desde ahí puedo venir y darle un largo diferente por costado para que podamos irlo trabajando. Vengo y marco y encuentro por donde va a empezar a salir, en este caso, una manga corta, insisto, de acuerdo ya a la necesidad de la prenda. Entonces, fíjese que así sea manga corta, tengo el plano completo y desde ahí estoy empezando a trabajar. Es decir, que en este caso, si estuviese trabajando una manga corta, este sería el recorrido
Este sería el trazo de la manga corta con la que voy a trabajar, ¿vale? Revise y digamos que analice que siempre que vamos a empezar a hacer el diseño de una manga, estamos partiendo desde donde está nuestro largo anatómico, nuestra cabeza de manga, que ya lo hemos explicado, y desde ahí vamos haciendo como la ejecución del diseño. Recuerde que las cabezas de manga tienen un comportamiento de acuerdo a la prenda y a la ocasión de uso con la que ustedes estén trabajando. Listo, para trabajar entonces nuestro siguiente diseño, vuelve y juega. Estoy trabajando en la misma manga que trabajamos desde el inicio, teniendo en cuenta que son solamente ejercicios de interpretación, que no estoy trabajando el plano, sino únicamente estamos haciendo ejemplos con manga. Calco la manga y desde ahí vamos a empezar a hacer el análisis y el ejercicio. Entonces, primero, es una manga que no es de largo total, es decir, que va un poco más corta. Va, digamos que un poco más abajo del punto de cintura, es decir, baja desde donde está el punto del codo. Y si revisamos, es una manga que está trabajando una especie de vuelo, ¿cierto? Y que ese vuelo lo debemos ir respetando a medida que vayamos haciendo el patrón. Entonces, la cabeza de manga no se está modificando, fíjese que va completamente recta, no tiene ningún tipo de recogido, ningún tipo de prense, así que vamos a empezar a trabajar en este caso nuestra manga y desde ahí ir haciendo el análisis. Entonces, como es una manga que va a llevar vuelo, no hay necesidad de ajustarla. Básicamente, lo único que voy a tener que trabajar es desde donde está mi cabeza de manga, ángulo de 90 grados, hasta donde está el largo total. Desde donde está mi cabeza de manga, ángulo de 90 grados, hasta donde está el largo total. La fácil en este punto sería decir, si esto es un vuelo, podríamos venir y ampliarle en cada uno de los puntos de costado. Y venir a decir entonces que en este punto ampliamos, en este punto ampliamos, y desde ahí vamos a ir generando la amplitud. Resulta que cuando usted amplía en un solo punto, no se va a ver el vuelo distribuido como se ve en este caso, es decir, hay vuelo por el eje central, hay vuelo en la mitad o en varios puntos referentes de la manga y hay vuelo también por el costado. Básicamente, cuando vamos a trabajar este tipo de amplitudes o este tipo de mangas, lo que se sugiere es poder hacer una serie de cortes en la manga donde podamos ir abriendo. Como no es que tenga tanto vuelo tampoco, podríamos decir que el primer corte o la primera amplitud lo vamos a generar en todo el eje central, ¿cierto? Y que a mitad del posterior y del delantero vamos a generar otro corte para poder ir haciendo dicha amplitud. Esto es hablando de amplitudes, todavía no he modificado largos, todavía no he entrado como al detalle de cada uno de los elementos, sino es simplemente para ir explicando de qué manera puedo trabajar las amplitudes. Entonces, me dice que la manga va un poco más abajo del punto de codo. Básicamente vengo y marco entonces mi línea de codo como la marcamos en nuestra primera explicación. Y desde ahí voy a ir generando entonces el corte de la manga. Recuerde siempre que para hacer ya este punto de interpretación usted ya debió haber hecho su ejercicio de proporciones en donde identifica cada uno de los puntos que usted va a trabajar y pues desde ahí ya identificando el punto de cintura usted va a saber en este caso cómo es que va a trabajar el largo de la manga. Entonces, me doy cuenta que es más larga a un lado, más corta al otro. Es decir, que lo voy a trabajar más corto hacia donde está mi eje central y más largo hacia donde están mis costados. Más corto hacia donde está mi eje central y más largo hacia donde están mis costados. Por más de que la manga en este punto se vea en punta, el largo de la manga, nunca voy a trabajar un largo en punta, sino que lo voy a trabajar de manera suavizada. Entonces vengo acá, tomo mi curva y vengo y marco curvas encontradas para identificar por dónde va a ir el largo de la manga. Entonces, en este punto ya tengo el largo, es decir que esta parte no la voy a trabajar, únicamente me voy a enfocar cabeza de manga y el largo que tengo.
Y voy a decir que voy a empezar a dar amplitudes. Esta señalización que estoy haciendo lo que me está indicando es que en cada una de estas piezas, antes de hacer el despiece, esto sigue siendo plano, debo ir dando amplitud, ¿cierto? Y si quiero, puedo venir también a trabajar como una especie de campana o una especie de amplitud por el punto de costado. ¿Qué debo tener en cuenta? Si en un lado yo estoy ampliando 3 centímetros, al otro lado, es decir, al otro costado, debo ampliar los mismos 3 centímetros. Es tal cual como cuando se trabajan vuelos de falda o vuelos en blusa o pantalón. ¿Listo? En este punto podría entonces venir y trabajar de nuevo mi curva con el fin de aplicar la amplitud con la que estamos trabajando. Estoy haciendo explicación de diferentes diseños, cada uno digamos que partiendo desde este punto, pero pues estos son variaciones con las que usted va a poder ir trabajando. Ahora, ¿cuánto voy a ampliar? Insisto, es una manga que no tiene tanto vuelo, es decir que así como acá podría estar trabajando 3 centímetros, es decir 6 para que tenga hacia un lado y al otro, 6 y 6. ¿Listo? Igual, insisto, eso depende del desarrollo que usted vaya trabajando, que usted vaya haciendo. ¿Qué debe venir a hacer? Empezar a trabajar en este caso ya el despiece. Recuerde siempre que el truco del patronaje está en cortar para poder entender. Vamos a ir haciendo el ejercicio de lo que se tendría que hacer antes de sacar ya el despiece para poder tener el molde de esta manga, en este caso con vuelo. Todos los vuelos, así como en manga, se trabajan en falda, en pantalón, en blusa y demás. Entonces, en este caso, voy a empezar desde donde está mi posterior para ir haciendo la amplitud de la manga. ¿Qué quiere decir? Básicamente lo que me está diciendo es vaya calcando sus puntos de referencia, en este caso donde tengo mi primer punto de amplitud, y desde ahí voy a ir ampliando tal cual lo que fui marcando o lo que voy a ir, digamos que identificando como vuelo, de acuerdo, insisto, a la interpretación del diseño que ustedes estén trabajando. Entonces voy a aplicar en este caso los 6 centímetros. Fíjese que lo único que estoy haciendo es desde la primera pieza, a ver, para que identifiquemos un poco más. Esta es la primera pieza, ¿cierto? Con la que estoy trabajando. Entonces, desde esa primera pieza voy a venir y voy a ampliar 6 centímetros en este punto. Es decir, que vengo y tomo esta primera pieza, amplío los 6 centímetros con los que voy a trabajar, trazo una paralela y desde ahí, ¿qué hago? Vengo otra vez, coincido donde están mis puntos, ¿cierto? Y voy a empezar a hacer ejes de rotación. Es decir, que estos 6 centímetros voy a venir a empatarlos a donde quedó esta primera pieza sobre el plano y desde ahí voy a seguir marcando ya a donde va a ir quedando mi segunda amplitud. Fíjese que la cabeza de manga no se modifica. En este caso lo que estoy modificando son las amplitudes por largo para poder ir teniendo el vuelo con el que vamos a trabajar. Entonces calco aquí ya la segunda pieza o la segunda parte, ¿cierto? En este punto básicamente lo que hice fue esta pieza de acá, venir y calcarla o trasladarla en este punto de acá, que hiciera intersección con los 6 centímetros que aumenté. Ya trabajé o ya estoy en este punto central. ¿Cuánto me dice que debo ampliar? Debo ampliar 6 centímetros. Vengo otra vez desde donde está mi línea, marco una paralela con la amplitud que voy a trabajar y esa paralela la voy a venir a traer a hacer intersección otra vez con este punto, pero ya para calcar en la siguiente parte de la manga. Entonces vuelvo y juega, hago que coincida y vuelvo y coloco eje de rotación y traigo a morir o a unir con la amplitud que estoy trabajando y continúo calcando. Fíjense que la cabeza de manga, insisto, no se modifica, siempre se va a estar trabajando
la misma forma porque en este caso no me está indicando que debo modificar cabeza de manga. Si de pronto está muy enredado el tema, voy a ir marcándole acá cada una de las piezas con las amplitudes para que usted lo vaya identificando. Esto es con el fin de no perjudicar el plano ni ir a dañarlo. Entonces fíjese acá tenemos la primera pieza, fíjese acá tenemos la segunda pieza y aquí ya hemos calcado o estamos trabajando con nuestra tercera pieza. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con la siguiente pieza hacia el delantero, que vuelve y me dice que debo ampliar 6 centímetros. Es decir que desde donde terminó mi última pieza vengo y amplío o doy el vuelo con el que vaya a trabajar. Entonces ya en este punto que tenemos la manga calcada, recuerde que se debe hacer validación. En este caso vengo y marco entonces mi eje central, ¿cierto? Y desde ahí, fíjese que las puntas que a usted le va quedando o las curvas que usted fue trabajando, las puede venir a recuperar, en este caso, en un solo tiempo, como una semicurva. Y desde ahí poder hacer ya, digamos que la interpretación completa de la manga. En este punto, lo que deberíamos hacer entonces es poder tomar un papel adicional, calcar la manga, asignar margen de costura con la señalización, digamos, correspondiente, el número de veces a cortar, y ya ahí sí poder tener la manga, como nos estamos dando cuenta en este punto, con vuelo. Recuerde que siempre el truco del patronaje está en cortar para poder ir abriendo y para poder ir manejando hormas correspondientes a lo que se está trabajando. Insisto, no es lo mismo que usted centralice el vuelo solo a un punto, como podría hacerlo en costado, a que usted se tome la molestia de generar varios cortes y sobre esos cortes vaya generando la amplitud o los vuelos. En este punto ya hemos hecho las interpretaciones de estas tres prendas que en principio habíamos dicho que eran prendas casuales, ¿sí? Y que vamos a trabajar con la misma cabeza de manga, teniendo en cuenta que la funcionabilidad iba a ser la misma, aunque son prendas, siluetas, estructuras diferentes, iba a ser la misma en el sentido en que nos va a otorgar comodidad. Sin embargo, en estas mangas ya me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, en este caso, voy a ir marcando por donde va mi sisa y voy a ir marcando por donde va mi cabeza de manga. Fíjense que el recorrido con el que estamos trabajando hace percibir que es una cabeza de manga bastante alta, bastante angosta, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, que proyectar esta hacia acá y mandar, digamos, que cómo se estaría trabajando la cabeza de manga frente a la comodidad a cómo se está trabajando este tipo de prenda. Es decir, lo más seguro es que este tipo de prenda, en el momento en que se suba el brazo, empiece a quedar aquí una parte, digamos que levantada, que es lo que me está indicando que la cabeza de manga no tiene tanta comodidad. En este caso podríamos decir que es una cabeza de manga de pronto no tan angosta como esta, más bien cómoda. Y en este punto, vuelve y juega, tengo una cabeza de manga que se ve bastante ajustada sobre el cuerpo. Es decir, que para este segundo, digamos, ejercicio de interpretaciones, vamos a trabajar con estos tipos de juegos de cabezas de manga. Entonces, esto lo vamos a ir referenciando de acuerdo a cada uno de los tipos de prendas. En este caso, voy a decir que para este tipo de prenda, número 1, vamos a trabajar la cabeza de manga formal. Que para este tipo de prenda, número 2 y número 3, vamos a trabajar la cabeza de manga casual. Es simplemente para que ustedes identifiquen, digamos, que las diferencias entre la una y la otra. Sin embargo, no quiere decir que siempre vayan a tener que utilizar la casual. Pueden trabajar también la deportiva, pueden trabajar también la formal, dependiendo, insisto, es del comportamiento que ustedes identifiquen que tiene la prenda sobre el cuerpo. Voy a calcar entonces, para hacer este primer ejercicio, la manga de nuestro plano, insisto, teniendo en cuenta que no he hecho la interpretación del cuerpo, de la prenda, no he modificado mi básico, sino que únicamente estoy trabajando es
ejercicios de interpretación de manga para que identifiquemos cómo estos planos se pueden ir trabajando de acuerdo a los diferentes tipos de prenda. Listo, entonces ya tengo acá mi manga calcada, voy a empezar a revisar. En este caso tengo una manga largo total, ¿cierto? ¿Qué debo tener en cuenta en este punto? Esta manga, por si no se alcanza a notar, igual ustedes tienen las imágenes de apoyo en su plan de sesión, tiene un corte, ¿cierto? Un corte diagonal, y desde ese corte estoy empezando a trabajar vuelos, ¿cierto? Es decir, que voy a tener que dar amplitudes. En este caso tengo mucho, digamos que un vuelo mucho más pronunciado que el que trabajamos en la prenda anterior. Fíjense las ondas, ¿cierto? Que estamos trabajando en este caso no son las mismas, es decir, que en este caso debo venir y ampliar un poco más. ¿Listo? Recuerden la explicación y por qué estamos trabajando la cabeza de manga. Fíjese solamente acá en la comparación de estas tres prendas el comportamiento que tenemos en las cabezas de manga. ¿Listo? Siguen siendo cabezas de manga planas, lisas, sin ningún tipo de modificación. Entonces, debo tener en cuenta que si reviso y si analizo muy bien la manga, es una manga que tiene un poco de vuelo desde su estructura, es decir, no es una manga entubada, no es una manga recta, sino es como si viniera ya desde el plano con un poco de vuelo, como si estuviéramos trabajando una manga en A, por decirlo de esa manera, y desde ahí genero el corte y ya vengo y genero el vuelo con el que voy a trabajar. Entonces, tengo en este caso mi manga largo total. Recuerden, siempre trabajamos largo total, lo único que modifican son las cabezas de manga. Desde ahí vengo y marco desde donde está mi cabeza de manga hasta donde está mi cabeza de manga y voy a generar un poco de vuelo, voy a generar vuelo para poder irlo trabajando. Recuerden que lo que aumento a un lado debe ser la misma medida que aumento al lado contrario para que cuando trabajemos el vuelo no vayamos a tener inconvenientes ni se nos vaya a comer el vuelo o devolver el vuelo. ¿Listo? Hay un tema también, eso ya lo trabajaron en faldas y es, recuerden que cuando nosotros trabajamos vuelos, usted debe revisar que la medida que está en este punto sea la misma que está trabajando la diagonal para que vaya quedando la circunferencia, que la medida que trabajó en este punto sea la misma que está trabajando la diagonal para que vaya quedando su circunferencia. Si no lo es, recupera la medida, desde ahí ángulo de 90 grados, ángulo de 90 grados y viene y suaviza su manga. ¿Listo? Insisto, esto ya lo habíamos trabajado siempre que se hacen vuelos en diferentes interpretaciones, siempre que se hacen vuelos, falda, pantalón, manga, debo verificar las medidas con las que estoy trabajando para que siga manejando la misma circunferencia. Listo, entonces decimos es una manga largo total que tiene un corte. Recuerden siempre que se trabaja es con el ejercicio de proporciones para saber entonces a qué altura iría cada uno de los puntos o cada uno de los cortes con los que ustedes están trabajando. En este caso podríamos decir que el corte va un poco más abajo de la línea de codo, simplemente haciendo un ejercicio visual, no estoy entregando medidas. Vengo entonces, marco mi línea de codo. Recuerden que hay varias formas de sacar línea de codo. Esto es simplemente un referente o una referencia. Y desde ahí, ¿qué forma tiene mi corte? Va a tener mayor largo hacia donde está mi eje central y va a estar más corto hacia donde están mis costados. Entonces, vengo y marco desde donde va a empezar a salir y vengo y marco hasta donde va a terminar. Y desde ahí vengo y doy la forma con la que está trabajando. Fíjense que es una forma casi que en B. Recuerden que ustedes siempre buscan que las curvas empaten o coincidan con una línea recta para evitar cualquier tipo de punta que no funciona muy bien ni en confección ni en el proceso de patronaje. Entonces, en este caso, este sería el corte, ¿cierto? Sobre el que vamos a empezar a trabajar. Y aquí vamos a empezar a trabajar los vuelos.
En este tipo de prendas es muy sencillo. Fíjense acá, si esto viniera recto, me estoy dando cuenta que en el eje central viene un vuelo. Me estoy dando cuenta que hacia la parte del costado, por decirlo así, estoy trabajando 1, 2 y 3 hasta donde está el costado. Es decir, que desde mi eje central debo generar 3 cortes para poder dar la amplitud. Y hacia la parte del posterior genero también 3 cortes para poder dar amplitud. Lo digo por el vuelo que se está trabajando en este punto y que estamos identificando. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Entonces, tengo este. Vengo y digo cuánto quiero que amplíe. Recuerden que aquí se está viendo mucho más marcado, mucho más pronunciada la amplitud. Así que insisto, eso ya depende de lo que ustedes estén trabajando. Yo voy a decir que voy a ampliar 8. Si lo que digo es que va a tener 3 cortes, vengo entonces acá, divido en 3 partes iguales o hago la división para poder tener 3 partes. Vengo y marco ángulo de 90 grados, indico hasta dónde va a ir cada una de las amplitudes, teniendo en cuenta que aquí ya tengo un vuelo. Y vengo y digo entonces cuánto voy a ir ampliando. En este caso estoy trabajando 8, aquí puedo venir a trabajar 6 y aquí puedo venir a trabajar 4. Insisto, esto es simplemente un ejemplo. Usted le puede ir dando más medida de acuerdo a lo que usted vaya requiriendo o lo que vaya necesitando. Si quiero ampliar lo mismo a un lado y al otro, lo puedo trabajar sin ningún inconveniente. No es una obligación porque estos vuelos no se van a unir. Únicamente se va a unir este punto de costado y este punto de costado, que son los mismos que deben coincidir. Y vuelve y juega. Marco entonces señalización. Dependiendo ya la señalización, voy a hacer el ejercicio de despiece. Cómo lo trabajamos en la manga anterior para poder dar el vuelo. Entonces en este caso tengo mi hilo de tela, vengo y marco mi piquete de hombro, siempre marco mi piquete de hombro y desde ahí hago la señalización, las instrucciones ya indicando cuántas veces debo cortar y demás, y vengo y digo qué número de piezas es el que estamos trabajando. Vengo y marco entonces hilo de tela, marco señalización, y vengo y digo cuántas veces debo cortar y qué número de piezas estoy trabajando. ¿Qué debo tener en cuenta? Si yo la corto al sesgo, voy a hacer que me dé mayor vuelo, mejor, digamos que caída al momento de trabajarlo. Si la corto al hilo, pues no va a trabajar, digamos que los mismos vuelos o el mismo comportamiento del material. Entonces, en este caso yo lo voy a trabajar por urdimbre, pero si ustedes quisieran trabajarlo al sesgo, lo único que hacen es desde su eje central, siempre desde su eje central, marcan en ángulo de 45 grados para poder tener ya la pieza al sesgo con la que ustedes van a trabajar. Vamos ahora entonces cómo sería el proceso de despiece. Esta es otra forma en la que podemos iniciar. Entonces puedo venir acá, marco un eje central y desde ese eje central voy a alinear, ¿sí? O voy a, digamos que ir empatando las curvas con las que voy a ir trabajando. Entonces marco, en este caso, si el vuelo central con el que voy a trabajar es de 8 centímetros, quiere decir que voy a dar 4 hacia un lado, 4 hacia el otro. Entonces vengo y marco 4 hacia un lado, 4 hacia el otro y desde ahí voy a empezar entonces a hacer ya el trazo con el que voy a trabajar. Entonces recuerden, eje central, marcan punto de rotación, ¿cierto? Y desde ahí, fíjese, lo único que voy a ir haciendo es que amplío hacia un lado, voy calcando, esto es para ir calcando lado izquierdo, lado derecho y para no iniciar, digamos que en un solo punto como lo hicimos en el anterior. Y voy generando las amplitudes de acuerdo a lo que vamos trabajando, lo que vamos entregando. ¿Listo? Ya amplié entonces hacia un lado 4 centímetros, voy a ampliar entonces hacia el otro 4 centímetros para poder tener los 8 que estoy entregando, que estoy indicando. Entonces vuelvo y juega, eje central, desde ahí eje de rotación
y marco cada uno de los puntos de referencia con los que voy a ir trabajando. Siguiente, me dice que debe quedar a 6 centímetros. Ya aquí no marco mitad a cada lado porque no estoy trabajando desde el eje central, sino que estoy distribuyendo las cargas. Vengo y marco entonces los 6 centímetros con los que voy a trabajar. Paralelo, siempre recuerden que va paralelo al último con el que trabajaron. Y desde ahí entonces vengo donde terminó mi corte, ¿cierto? Y traslado o hago rotación hasta que me haga la intersección con los 6 centímetros que voy a estar trabajando y continúo calcando la pieza o la forma de la manga. En este caso sí voy a ir modificando un poco más o va a ser un poco más notorio porque estoy trabajando más vuelo que en la anterior. La transformación de la curva, ¿listo? Y al ser también un recorrido tan corto se va a ir notando mucho más. ¿Listo? Entonces, tengo aquí 6 centímetros, aquí estoy ampliando 6 centímetros. Voy hacia el otro lado, vuelvo y juega, entonces determiné, amplío los 6 centímetros paralelos, que va a ser el punto de intersección o el punto intermedio, y desde ahí vengo entonces, alineo donde terminé, eje de rotación, corro el vuelo, en este caso los 6 centímetros, y continúo marcando la curva con la que voy a trabajar. Insisto, hay muchas formas de llegar al mismo resultado. Algunas otras personas calcan la pieza exacta, lo recortan, empiezan a pegar. Eso digamos que depende de la facilidad que usted tenga. Desde aquí ya entonces aumenté 6 centímetros. Recuerde que yo estoy trabajando todo a mitad de escala, por eso las medidas que voy diciendo no coinciden con lo que voy trabajando en el plano. Y ya el último me dice entonces 4 centímetros. Vengo aquí, amplío, vuelvo y juega, coloco mi plano, hago eje de rotación, hago que coincida y desde ahí termino de hacer entonces ya la marcación del vuelo que estoy trabajando. Entonces, en este caso, debo hacer que coincidan. Voy a tratar de marcar aquí la última parte, si me alcanza, para que podamos ver el ejercicio completo. Así que faltando un pedazo, pero que no vaya a haber inconvenientes. Entonces vuelvo y juega, traslado y termino entonces ya de calcar el corte con el que estoy trabajando. Entonces en este punto lo que tengo es el plano con la señalización de vuelo, los vuelos que estoy trabajando en cada uno de los puntos y en esta ocasión partimos desde el eje central. Ahora voy a venir y voy a unir estos puntos de intersección para que cuando lo trabaje ya me quede el vuelo, digamos que correspondiente en este caso a la prenda. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a trabajar? Puedo trabajarlo directamente con curva, haciendo que vayan coincidiendo uno con el otro. Profe, pero le estoy quitando este pedazo. Tranquilo, no se preocupe, eso hace parte, digamos que del proceso con el que usted está trabajando. Lo importante es que se vaya viendo en este caso la circunferencia del vuelo que queremos implementar. Y hacia la parte entonces de la curva, muy sutilmente vamos a ir dándole la forma correspondiente sin, digamos que afectar el comportamiento. En este caso o para esta parte sí no voy a, digamos que a eliminar pedazos o a eliminar o a quitarle, digamos que movimiento, porque eso me va a afectar el comportamiento ya que voy a tener en este caso sobre la prenda, ¿vale? Voy a tratar de hacerle
la forma tal cual, digamos que vamos trabajando sobre el plano. Y ya voy a ir llevando mis curvas a que se unan lo más certero posible, lo más cercano posible a la marcación que hice inicialmente. Entonces ya en este punto el vuelo lo estaríamos trabajando como si tuviésemos toda esta pieza entera, ya sin la señalización o sin las aperturas que tengo por debajo. Lo calco y en el momento en que lo calco ya vengo y le asigno margen de costura correspondiente para poder tener en este caso ya la interpretación de la manga. Entonces fíjense acá, tengo el plano de mi manga con las modificaciones, tengo los vuelos con los que estoy trabajando y ya hice la interpretación de otra manga. Bueno, ya entonces vamos a pasar a nuestro siguiente diseño, que debemos tener en cuenta el análisis de proporciones con el que vamos a ir trabajando. Entonces vuelvo y juega, marco mi eje central, ya en este punto, repito, ya los debo tener identificados por dónde vamos a trabajar o por dónde van a salir. Esto es simplemente como para ir teniendo una guía visual y poder sacar un poco más cercana la proporción. Entonces fíjense, en este caso tengo donde está mi largo total de la manga y me está indicando que desde ese punto está subiendo y desde donde está el codo está bajando, ¿cierto? Quiere decir que voy a bajar o voy a subir desde donde está el largo de mi manga. ¿Qué debo tener en cuenta? Es una manga que lleva una amplitud, ¿sí? Y que lo que estamos haciendo es generando un puño para que mantenga el recorrido tal cual del brazo, pero que el volumen de la manga se vea como lo que es muy común conocido efecto jamón o una manga jamón. Digamos que puede ser que se conozca como manga bombacha, manga con globo o diferentes tipos de términos, pero pues lo importante es que usted identifique de qué manera va a poder trabajarlo o de qué manera lo va a poder sacar. Es decir, si bien este tipo de manga, como la que tengo acá, lo que me está mostrando es que tengo un recorrido más pequeño que al aumentar, digamos que la tela o el volumen, me va a ir dando este tipo de efecto de vuelos, ¿cierto? En este caso se está trabajando directamente por el forro en la parte interna, ¿sí? Pero fíjense que me está dando el resultado de digamos que el volumen que estamos trabajando en este tipo de mangas. Obviamente ese es un volumen mucho más grande, pero es básicamente para que podamos ir revisando entonces de qué manera lo podemos ir trabajando y cómo puede ir siendo el comportamiento. Vamos a empezar a generar vuelo. Fíjense, en este caso nuestra cabeza de manga no tiene ningún tipo de modificación, sino que sigue estando así completamente lisa. Y vamos a empezar a trabajar es hacia donde está el largo. Entonces lo primero es, en este caso necesitamos identificar por dónde va a ir, digamos que la manga ajustada de acuerdo al brazo para que podamos ir generando el puño con el que vamos a trabajar. Entonces tengo ya, en este caso, largo de manga, ¿cierto? Voy a venir y voy a trabajar la medida del puño. Recuerde que la medida del puño la podemos sacar cuadro de tallas, manual o de acuerdo ya a lo que nos van entregando. Y recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, por eso lo trabajo de esta manera. Vengo y marco la forma o la diagonal con la que voy a trabajar y vengo y digo entonces a qué altura va a quedar mi manga, ¿cierto? Identifico en este caso si quiero como línea de referencia altura de codo y me voy a dar cuenta que esta medida que está subiendo pues es mucho más corta que la que estoy bajando desde donde está el codo. Insisto, ese ejercicio de interpretación, de medidas, de proporciones, ustedes lo tienen que hacer antes de empezar a hacer la ejecución del diseño. Aquí únicamente estamos haciendo ya, digamos que la referencia al plano, pero el ejercicio de medidas siempre debe estar antes de empezar a hacer este tipo de actividades. Marco entonces la línea de codo y desde ahí voy a subir la medida con la que voy a trabajar, manejando básicamente esa misma proporción. Ya que estoy diciendo en este punto, esta parte del plano para mí ya no existe, va a salir corte y desde aquí voy a venir a trabajar el puño. Marco entonces la medida del puño. Y en este caso voy a decir que esta parte o esta pieza corresponde a puño. Fíjense que aquí por el tema del material nos damos cuenta que
La manga está saliendo a urdimbre, pero el puño está saliendo por trama. Entonces básicamente lo que voy a venir a hacer es de una vez a marcar el hilo de tela y si quieren señalizar la pieza para saber que esto equivale o corresponde al puño. Recuerden toda la señalización y marcación con la que ustedes deben trabajar. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a trabajar la forma, en este caso, de la manga. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso voy a volver o voy a seguir trabajando líneas para poder ir dando amplitud. ¿Cuál es la diferencia? Que no lo vamos a dejar caer, ¿sí? O no lo vamos a dejar suelto como está en este caso, sino que lo que vamos a venir es generar un contorno mucho más pequeño y al generar un contorno mucho más pequeño me va a empezar a hacer, digamos que recogido hacia la manga y me va a empezar a dar este tipo de efecto sobre el cuerpo. Pero básicamente lo que estoy teniendo es un vuelo que no lo dejo suelto, sino que lo estoy trabajando directamente hacia donde está un contorno más pequeño para que vaya cerrando. Entonces, vuelve y juega. Ya tengo acá la división de mi puño. Voy a venir, en este caso, fíjese que como vamos trabajando, digamos que amplitudes paralelas o no solamente en un solo punto, debo venir y marcarlo, ya no solamente como lo hacíamos en este caso a la mitad, sino que voy a tener que hacer divisiones mucho más pequeñas para poder tener, digamos que los espacios con los que voy a trabajar. Entonces, aquí ya depende, esto es libre, o sea, entre más usted espacio dé, pues mejor resultado va a tener frente al globo, frente al volumen, frente al jamón que usted vaya a trabajar. ¿Listo? Entonces, vengo acá, marco, voy a decir que voy a hacer divisiones cada 3 centímetros. Y desde ahí voy a ir marcando hasta donde está mi línea de puño. En este caso, como necesito dar amplitud, ¿cierto? No voy a manejar el mismo entubado que le estoy dejando al puño, sino que voy a empezar también a ampliar la manga con la que trabajé inicialmente o la forma de la manga entubada ajustada con la que trabajé inicialmente. Entonces recuerden, vengo acá, escuadro, amplío lo que quiera ampliar también por mis puntos de costado. Recuerde, la única condición es que debe coincidir lado izquierdo, lado derecho, lado delantero, lado posterior en este caso. Y desde ahí voy a venir entonces ya a trabajar la parte del posterior. Entonces recuerden, estamos haciendo división cada 3 centímetros. Usted lo puede marcar como usted quiera. Insisto, entre más divisiones haga, pues mejor va a ser el resultado. Y fíjese que seguimos trabajando la misma teoría de cortar para entender y en este caso para tener un mejor resultado. Entonces recuerden, no lo vamos a trabajar con el ajuste o tal cual la forma del brazo, sino que lo vamos a trabajar un poco más ampliado y que puedo venir a darle un poco más de vuelo o aumento también por costado hacia la parte del delantero y hacia la parte del posterior. Recuerde que siempre que trabajamos vuelos, debo venir y hacer la recuperación de la medida que tengo en mi recta y la medida que tengo en la diagonal. De la medida que tengo en mi recta y la medida que tengo en mi diagonal. Y desde ahí, ángulo de 90 grados, suavizo con curva. Listo, entonces vuelve y juega. Hago señalización. Si quieren, indican por dónde va a ir, digamos que corte. En este caso no hemos marcado este tipo de señalización porque este tipo de señalización se hace cuando usted de verdad va a cortar el papel y aquí lo que hemos estado haciendo es ampliando, ampliando, ampliando. Vamos a hacer otro ejercicio para ver de qué manera podemos ir dando vuelos. ¿Listo? Entonces voy a venir y voy a marcar, digamos que en este caso no va a trabajar vuelo
por el eje central o no le voy a dar amplitud porque esto ya no es un vuelo sino que vamos a trabajar es un recogido. Lo voy a dejar quietico. Entonces voy a venir y voy a ir trabajando en cada uno de mis ejes o en cada uno de mis puntos las amplitudes. En este caso, como es un recogido, voy a dejarlos todos de la misma medida. Entonces voy a venir a trabajar de a 4 centímetros. Insisto, todas estas medidas dependen del análisis que usted haga de la prenda, del comportamiento, del material, de lo que usted quiere ver reflejado al momento de trabajar. Y no importa, digamos, que el camino o el proceso, lo importante es que usted llegue siempre al mismo resultado o al mismo punto. Entonces voy a calcar ahora tal cual esta pieza para poder ir dando, digamos, que la forma o el recogido, la amplitud con la que vamos a trabajar. Listo, entonces en este punto lo que hicimos fue calcar, ¿cierto? Las indicaciones que tenemos ya para trabajar la manga, el puño, recuerden que ya lo trabajamos, estamos ya trabajando o haciendo en este caso las amplitudes. Quiere decir que ya aquí, insisto, vamos a trabajar es otro tipo de forma o estrategia para poder ir dando las amplitudes o el recogido. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es ir cortando y a medida que vayamos cortando, no vamos a separar las piezas completas, es decir, en cada punto vamos a dejar más o menos 0,3 para que podamos ir dando la amplitud. Voy a venir, voy a cortar entonces la manga. Recuerde que no importa el orden que usted maneje o la forma en la que usted lo haga, lo importante en este caso es que podamos llegar al mismo resultado con la misma calidad y pues que con lo que usted mejor se sienta identificado. Listo, entonces ya recorté la manga, voy a utilizar un pedazo o un trozo de papel para poder ir dando la amplitud y voy a ir entonces haciendo las amplitudes o los incrementos que voy a trabajar. Voy a tomar entonces mi primer, digamos que señalización de corte y voy a trabajarlo únicamente hasta dejar más o menos 0,3 sin separar, digamos, que la pieza. Y voy a venir entonces y voy a ir trabajando mis líneas tal cual como lo hacíamos en el anterior. Digamos que en este caso, si vengo y coloco o fijo ya la manga con la que vamos a estar trabajando, entonces fijo y así tal cual como trabajamos en el anterior, recuerde ángulo o donde está el punto donde usted va a ampliar, me está diciendo 4 centímetros, vengo y amplío o marco una línea paralela a los 4 centímetros y desde ahí vengo y hago intersección, fíjese ahí, con el siguiente punto que voy a estar trabajando y voy fijando, digamos, que el papel con el que voy a trabajar. Siguiente punto, entonces vuelvo y juega, recorto hasta donde están los 0,3 sin separar la pieza, fijo y desde ahí voy a ampliar lo que estoy indicando en mi plano, que son 4 centímetros. Recuerde, marco una paralela y dejo que haga intersección con el largo, en este caso, de la manga que estamos trabajando. Voy fijando de una vez la curva de la cabeza. Siguiente, vuelve y juega, corto. Fíjese que son diferentes formas de llegar al mismo punto. Insisto, usted puede trabajar la que usted quiera, con la que mejor se sienta cómodo o cómoda. Pero pues le voy a ir ayudando a tener un mayor nivel de comprensión y visualización de
los diferentes tipos de prendas. Ya tengo entonces un lado, voy a seguir haciendo lo mismo hacia el siguiente lado. Voy a continuar entonces ahora con el siguiente lado, entonces vuelvo y juega, hago los cortes hasta donde están los 0,3 antes de llegar a mi cabeza de manga, doy la amplitud paralelo, recuerde siempre en paralela, y desde ahí hago intersección y fijo la pieza con la que estoy trabajando. Listo, entonces ya en este punto que la he trabajado y que le he dado como la amplitud que vamos a ir manejando, voy a venir y voy a hacer las correcciones, ¿sí? O voy a venir a unir ya el vuelo o pues en este caso lo que va a ser de recogido. Entonces voy a ir marcando por si de pronto al ser papel blanco sobre blanco no se alcanza a notar lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Y recuerden que debo ir haciendo entonces la validación en este caso del vuelo. Puedo trabajarlo en curva, puedo trabajarlo con recta, puedo simplemente ir en este caso uniendo puntos. Recuerden siempre trabajar, digamos que invertido cada uno de los puntos que ustedes van tocando, no siempre hacia una misma dirección. Ya ahí tengo entonces por donde voy a trabajar el recogido y pues ya vengo entonces y marco acá la curva de cabeza de manga, validando, porque insisto, en este caso no se modificó. Si yo quisiera modificar o ampliar la cabeza de manga, pues lo que hago es que corto pieza completa y voy dando también amplitud para poder tener recogido o pinzas dependiendo de lo que vaya a trabajar, pero igual eso lo van a ir viendo más adelante. Y para revisar por dónde va a salir el hilo de tela, marco entonces hilo de tela, marco la señalización correspondiente, marco piquete. Todavía no tengo margen de costura, así que lo que tendría que venir a hacer es tomar otro papel, colocarlo encima, calcarlo, dar margen de costura y ahí sí ya tener el molde final con el que vamos a trabajar. Para el puño, por si de pronto no está muy claro cómo podría trabajarse, entonces lo voy a calcar para que identifiquen cómo va. En este caso, si lo quiero sacar recto, lo saco recto, sin embargo aquí va, digamos que con la misma forma que lleva el brazo, así que lo voy a sacar tal cual, con la misma forma que trabajamos sobre el plano. Fíjense acá, llevo la misma diagonal y lo estoy dejando tal cual a la medida que sacamos en el momento en que ajustamos la manga. ¿Qué debo tener en cuenta? Que si lleva cruce de botonadura, pues debo venir a aumentar el cruce de botonadura, ¿cierto? Esto sigue siendo el plano, no tiene margen de costura. Es simplemente por si de pronto no es muy claro en el papel anterior. Y acá ya entonces vendría a decir dónde van a ir los botones y dónde van a ir los ojales. ¿Vale? Insisto, lo único que hice fue sacar en el plano, no es un despiece, sino es simplemente para que ustedes alcancen a identificar cómo lo estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, si lo vamos a trabajar aquí sobre el mismo plano, básicamente va a salir en diagonal para que siga dando la misma forma, en este caso del brazo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar el cruce de botonadura. Y toda esta pieza de acá sería entonces el puño con el que vamos a trabajar.
que insisto todavía no tiene despiece. Tendríamos que calcarlo, despiezarlo, margen de costura y ya tendríamos el trabajo realizado. Listo, ya entonces en este punto, para poder trabajar nuestra última interpretación de manga, vamos a trabajar de acuerdo al análisis que hicimos de cabezas de manga. Ya tengo aquí la manga calcada con la que vamos a hacer la interpretación. Recuerden que la manga siempre sale del plano con el que ustedes están trabajando. En este caso el plano de la prenda sería uno para este, otro para este, otro para este. Es decir, que tendría que hacer una manga para este plano, otra manga para este plano y otra manga para este plano. Estoy hablando de la manga o de la cabeza de manga, no estoy hablando de la interpretación. ¿Listo? En este punto voy a volver a simular el ejercicio de proporciones para poder identificar más o menos como las medidas con las que vamos a ir trabajando. Y poder, digamos que, identificar ahora sí los largos o lo que vamos a ir aplicando en el plano. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Esta es una manga larga, no tiene ningún tipo de descuento, no tiene ningún tipo, digamos que, de diferencia desde donde está la muñeca. Es una manga que lleva un corte horizontal, ¿cierto? Donde me dice de esa parte hacia arriba no va nada, sino una manga ajustada, ¿cierto? Y de ese corte hacia abajo venimos a hacer el mismo ejercicio que trabajamos en la manga anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que en la manga anterior dejábamos un espacio hasta donde está la cabeza de manga para ir dando la amplitud. En este caso, que tenemos unos recogidos, debemos abrir hasta arriba para que vayamos dando amplitud. ¿Qué pasa? Hay mayor recogido hacia la parte de abajo que hacia la parte de arriba. Vamos entonces a empezar a patronar. Tengo el largo, recuerden, en este caso se ve una manga ajustada. Fíjense que no se ve como esta anterior que amplía completamente, sino que se ve una manga ajustada hacia la parte superior. Quiere decir que lo primero que voy a trabajar es el ajuste anatómico del puño. Vengo y marco donde va a quedar. En este caso voy a trabajar como referencia mi línea de codo y desde ahí voy a subir la medida correspondiente. Desde ahí voy a subir la medida, en este caso correspondiente, ¿vale? Entonces vengo y marco con lo que voy a trabajar del ejercicio de proporciones y desde ahí voy a decir que voy a generar mi corte horizontal. Quiere decir que esta es ya la pieza superior con la que vamos a estar trabajando. Voy a venir a señalizar acá o a marcar. Esta pieza de acá va a ser toda esta de acá. Y lo que voy a empezar a modificar es del corte hacia abajo, que vendría siendo entonces esta pieza de acá. ¿Listo? ¿Cómo lo voy a modificar? Igual. Fíjese, no la puedo trabajar entubado, tengo que venir y trabajarlo recto. Entonces, aquí la base recta la voy a trabajar desde donde está la unión, ¿sí? Porque tengo que respetar la medida con la que estoy trabajando. Y voy a trabajarle solamente a la parte inferior las amplitudes. Puedo venir a trabajar como en el anterior, cada 3 centímetros, o simplemente para si quiero que me queden todas iguales, puedo venir y definir qué tanto quiero ampliar o qué tanto quiero modificar. En este caso voy a decir que voy a ir ampliando cada 2.5, cada 5, entonces vengo y marco cada 5 dependiendo de lo que esté trabajando. Y en este caso voy a decir que también voy a ampliar por eje central. Hacia este lado voy a decir que voy a ir ampliando cada 4 para poder ir teniendo, digamos que la referencia, las proporciones en la nivelación de cortes. ¿Listo? Entonces, vengo acá, genero el corte, vengo acá, genero el corte. ¿Y cuál es la diferencia?
que en este caso no voy a ampliar solamente por la parte inferior o por la parte del puño, sino que también voy a ampliar por la parte de arriba. Básicamente lo que voy a decir es, en este punto voy a ampliar 1.5 para que me vaya dando la amplitud o el recogido, y en este punto voy a ir ampliando de a 2 para que me vaya dando, digamos que ese efecto visual que tenemos en esta parte, y es que se ve más amplio hacia arriba, más amplio hacia abajo, más angosto hacia arriba, ¿vale? Y a todos les voy a ir trabajando lo mismo. Ese es, digamos que, un análisis. Usted lo puede, digamos que, trabajar de otra manera, dependiendo, digamos que, la talla con la que usted esté trabajando, el análisis que usted esté realizando. Entonces, en este caso, lo que tengo que venir a hacer es el mismo ejercicio del anterior, o los mismos ejercicios que hemos venido trabajando. La diferencia es que voy a tener una parte lisa y otra parte que va a ir trabajando recogido. ¿Qué debo tener en cuenta? Para que podamos tener el encauchado, que en este caso estamos trabajando, debo sacar un resorte con la medida del puño. Quiere decir que este ajuste de acá es lo que me va a ir generando que todo esto que voy a ir ampliando al final pueda tener el recogido que estamos buscando. El despiece ya lo dejo de acuerdo a los análisis que hemos hecho anteriormente para que usted lo haga y por favor lo suba como evidencia del desarrollo de la sesión. Es decir, hace, digamos que el proceso de la amplitud, puede cortar, puede ir ampliando por plano, como lo hicimos en cada uno de los ejercicios anteriores, o simplemente ya genere usted como su estrategia, pero lo importante es que podamos identificar al finalizar el despiece ya con margen de costura y demás de la última manga o la última interpretación.